Somos padres responsables que lo único que queremos es que nuestro hijo crezca con el amor de ambos padres. Hoy es el peor momento para ser un hombre. Vamos a pensarlo, vamos a darle vuelta a esto. Hoy es el peor momento, estamos viendo en la peor época que existe para ser un padre. Buenas noches. A ver, vamos a dar primero el primer micrófono a la licenciada Elizabeth Quintero, que nos va a contar qué podemos hacer en caso de una denuncia falsa. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas noches. Hola, Francisco. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Porque traigo los audífonos. Ah, mira, muy bien. Oye, para todos los que nos están ahorita conectados, Elizabeth Quintero es una abogada especialista en temas familiares y de amparos. Para todos aquellos que tengan dudas, que tengan preguntas, que quieran saber cómo pueden aceptar, hagan sus preguntas, ¿no? Elizabeth, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la marcha del 9 de septiembre? Les fue muy bien, fíjate, hubo mucha participación de la ciudadanía porque lo real es que es una problemática que va en aumento lejos de disminuir. Entonces, qué bueno que participaron porque es importante, se va en ese sentido generando un cambio, ¿no? Qué bueno. ¿Y si estuvieron en dónde? ¿En Mexicali y Tijuana o solamente lo hicieron en Tijuana? No, principalmente estuvieron allá en la Ciudad de México. Acá en Tijuana, más bien en Mexicali, las manifestaciones que se hicieron fueron mediáticas, no presencial, como se hizo allá en Ciudad de México. No, porque allá fue el Ok. punto de reunión por parte de nomás hijos rehenes de varios estados que se pudieron trasladar por la cercanía. El licenciado Cadena y Alex Flores y otros integrantes, ¿no? Bueno, cada quien por su cuenta, pero que apoyan a la causa sobre el tema de las denuncias falsas. Oye, Elizabeth, mira, ahorita estamos hablando mucho de un caso, de un compañero que está en Saltillo, Jaime se llama. Él fue muy mediático porque él subió los videos cuando estaba su hija con parece que es la fiscal, y la hija está llorando y le está pidiendo que no la dejen regresar con la madre. Porque la maltrata. Porque el abuelo y la madre la maltrataban. Sin embargo, el fiscal omitió todo lo que dijo la niña y bueno, básicamente lo obligó a que se fuera con la madre. Y ahora tenemos a este padre que está en prisión. Bueno, creo que ayer salió ya por fin y está teniendo un caso de violencia física contra su hija. No sé si has Pero escuchado ese caso. vi que compartiste información al grupo, pero no he leído a profundidad la nota. De lo que comentas, lamentablemente la fiscalía en ocasiones supera sus facultades, porque si hubiera alguna duda de que el menor o la menor estuviera sufriendo violencia, sería canalizarlo con el DIF, ni siquiera es obligarlo a regresar con la mamá. Y en este caso, si existiera alguna posibilidad de que sufriera violencia con el padre, imagino que como estaba privado de la libertad no era una opción, se pudiera buscar algún familiar alterno, pero es por conducta del DIF. Entonces aquí es precisamente valorar la coadyuvancia de las autoridades y ahí procede también una queja en contra de la fiscal. En este caso, por exceder sus facultades, ¿no? Obligar a la niña, a pesar de las manifestaciones, porque no se están conservando los protocolos, Francisco. El problema de la autoridad es que no están observando los protocolos emitidos por la Suprema Corte. Al momento de resuelven con conceptos básicos como lo es el interés superior de la infancia en cualquier interpretación que ellos decidan darle, y no están valorando el marco legal aplicable en un contexto general. Entonces, aquí el problema de esta situación, y lo he visto también en otros lives que tú haces con usuarios en ocasiones que me toca escuchar, es que todo el ordenamiento jurídico se está dejando a un lado, están resolviendo bajo la percepción que tienen en ese principio sin pruebas. Entonces estamos en una situación bien delicada porque tenemos que esperar años, meses, si bien nos da, para llegar a esa etapa donde hay un desahogo de pruebas y para ese entonces es donde ya se generan otro tipo de figuras, ya existe una violencia más grave. Ya Claro. es un poco más complicado para ustedes hacer una recuperación de la situación a como se encontraba inicialmente. ¿Y cuál sería la mejor forma de proceder? Si tú Pues tú vas a aquí la audiencia familiar y en la audiencia no, es familiar que te meten preso. aquí voy a hacer una aclaración porque me estás haciendo un contexto en una denuncia.
Aquí es Ya. importante saber si hay un expediente familiar, porque se supone o se entiende, salvo en el estado de Baja California, que sí existe una doble competencia. Bueno, hay tribunales de doble competencia aquí en el estado. Que el único que puede hacer un cambio de guarda de custodia, salvo que esté en peligro la integridad de la menor, que no era el caso, es un juez familiar. ¿Ok? Si no hay Ok. un expediente familiar, la facultad, o bueno, el procedimiento correcto era hacer la canalización a la Procuraduría de la Defensa de la Protección de las Niñas, Niñas y Adolescentes en el estado en el que se haya encontrado, para que ellos hicieran, suplieran en este caso a las demás autoridades, el juez familiar o los que ejercen los derechos sobre la menor, para que se pudiera haber hecho una asignación, se fuera a la a casa albergue o una casa hogar o una familia sustituta y lo que se acomodaba su situación jurídica, pero no era obligarla a regresar con su mamá. Claro. Entonces aquí indudablemente sería impugnar la resolución del juzgador que aceptó las determinaciones de la fiscalía, que inmediatamente notificar a la autoridad responsable, que en este caso sería el DIF, si es que el padre está imposibilitado. Si dices que ya salió, Francisco, también si no tiene una experiencia familiar, sería de forma inmediata también solicitar el depósito del menor, ¿no? O la tenencia del menor, dependiendo del estado del sinónimo correcto, pero es que se le asigne por lo menos de forma provisional a razón de la manifestación, una entrevista inmediata de la menor, porque ahí hay una violación, no nada más en este caso del señor, sino de la menor, y se supone que todos estamos actuando en proteger a la menor. Y Claro. es muy, muy evidente, porque no estamos hablando de una manipulación, salvo que me digas tú o la contraria haya señalado, en este caso la mamá haya dicho que la niña haya sido manipulada, dar esas versiones. Entonces, igual, en lo que se descarta si sí o no fue manipulada, no la pueden obligar en estar en un ambiente de violencia. No, porque Claro. en ese momento se le tienen que suspender los derechos de la patria potestad a la mamá, las asume el Estado y una vez que el Estado resuelva, se le regresa ya sea al papá o se le regresa a la mamá. Oye, Elizabeth, y una pregunta que me hace mucho de las personas que están en los lives. ¿En México Ajá. existe la cámara GESEL para hacer No las... la tienen, no ¿No la tienen? tienen, Francisco. Apenas aquí en Tijuana están adaptando espacios, sala lúdica, para efectos de que se le puedan tomar las entrevistas a los niños. Aquí en el estado, por lo menos, bueno, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, están trabajando en construir el Secofan más grande de Claro. la República. Les digo yo, bueno, pues no sé si esa es una muy buena noticia, porque eso significa que estamos en una muy mala situación para necesitar un centro tan grande, ¿no? Por temas de Claro. convivencia. Pero no existen esas salas y es justo el incumplimiento que se le da al protocolo, porque el protocolo está desde el 2012, en el 2014 hubo una actualización y hasta el 2020 empezaron a implementarlo. Entonces, ese protocolo lo están dejando pasar por alto y por parte de la fiscalía el doble, porque también para entrevistar a un menor por parte de la fiscalía, ellos deben de tener otro tipo de procedimientos que debe ser por perito escrito. Claro. Entonces, es la forma de trabajar, Francisco, y uno como representante legal debe exigir a la autoridad el cumplimiento de las formalidades, porque es el único recurso que tenemos nosotros de poder obligar a la autoridad, ¿sí? Si no, no logramos que ellos caigan en error, no logramos que los destituyan, no logramos nada en lo absoluto y siguen cometiendo los mismos errores expediente tras expediente. Claro. Por ejemplo, Elizabeth, ¿tú recomiendas que se hagan audiencias con o sea, que se haga, que se meta al hijo como testigo o no recomiendas que se haga eso? Ya que no tenemos Mira, cámara ¿sabes? GESEL ni nada. Qué bueno que lo comentas. Aquí no es importante, o sea, no se cumple con todo el protocolo como tal, donde te obliga a tener un área en particular para atender al menor. Pero si es por perito escrito, el área debe quedar como una cuestión secundaria porque no podemos dejar de escuchar al menor. Aquí la cuestión es, si ya fue entrevistado en un expediente familiar, ¿bajo qué sentido me lo volverías a llamar en un expediente penal? ¿Sí? Porque hay una revictimización de los niños. Hay mucha contradicción ahí, hay muchas ideas en contra y a favor, porque unos hablan sobre revictimización, otros hablan sobre actualización, otros hablan de que una carpeta es indistinta de otra. Indudablemente, si hay acá hay una posible comisión de un delito, se le tiene que entrevistar al menor y tendría que ser ajena a la entrevista de los juzgados familiares. Mm. La cuestión aquí es de que necesitamos priorizar y ser objetivos en cómo se están llevando tanto la carpeta como el expediente principal familiar para ver en qué posición vamos a poner a los menores, porque ya me ha pasado que hay niños que ya no quieren participar, Francisco. O sea, me ha tocado ver cómo los niños prefieren dejar de ver a su papá
porque ya no quieren ir al juzgado, porque ya no quieren que les estén hablando. O sea, esa es otra problemática, aparte de revictimizarlos, cuando realmente un niño es violentado. ¿Sabes? Es bien, bien, bien triste y bien delicado. Oye, Elizabeth, ¿y qué pasa si la madre, o bueno, la que tiene la patria o la guardia y custodia del menor, lo lleva a testificar? Y si nosotros vemos, porque creo que hay un protocolo, ¿no? Para hacer la entrevista con el Sí, menor. No puede estar la por madre, supuesto. o sí puede estar la madre. ¿Cómo está ese Mira, protocolo? en materia penal, muy pocas veces te dejan ingresar a algún familiar, salvo que el menor lo pida, pero hay fiscales o agentes de investigación que aunque el menor lo pida, no te dejan pasar, porque se supone que esa entrevista se hace a puerta cerrada con el agente de investigación a cargo y un perito por parte del DIF o un perito especializado en psicología para hacer la entrevista, que de forma incorrecta se está realizando, porque si el menor te pide acompañamiento porque estás con unos extraños, pues le debes de dar el acceso. En materia familiar es más común que te permitan el acceso, pero igual se hace ni siquiera en ocasiones lo hacen sin protocolo, los juzgados están muy acostumbrados a decir, pues se giró el oficio, lo podemos hacer sin protocolo y así le toman la entrevista. Con el secretario de acuerdos que tiene cero capacitación en temas de psicología e intervención con niños, Claro. nada más para ver qué dice el niño. Y si el niño nada más dice, ah, no quiero ver a mi papá, es lo único que aceptan en la entrevista del menor. Entonces, te digo, es delicado también y hay que observar muy bien cómo se desarrolla porque pudiéramos invalidar esa entrevista. La cuestión aquí es que también pudiera ser que no proceda por el tema de la revictimización, porque si ya sometimos al menor a una entrevista y no se hizo con protocolo, pues si le invalidamos, pues tendríamos que valorar qué tanta fuerza tendría en el expediente o en la carpeta de investigación para revictimizarlo y volverlo a presentar en esa situación. Mira, la semana pasada estuvo la licenciada Yolanda Fuentes y nos decía que se podría detectar. Hay una pregunta aquí de la gente que hice, que es relacionada a la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo se pide que se hagan las periciales del juez familiar para detectar la alineación? ¿Existe alguna La, pericial para detectar la alineación o todavía no la está alineación, sí, por alineación? supuesto, se le tiene que dar un diagnóstico psicológico, le hacen un test, los psicólogos manejan un DMS, creo 5, y ellos según el tipo de trastorno o el tipo de síndrome o lo que vayan a querer detectar es la prueba que le realizan en este caso a la niña, niño o adolescente para determinar si existe o no una alienación. Pero es un proceso, un diagnóstico o un peritaje forense en psicología para los adolescentes o al menor que se trata. ¿Y si se Y puede se utilizar solicita la por medio del alineación? juzgado. ¿Mande? O sea, si sale un diagnóstico de que el niño está sufriendo alienación parental, se puede Mira, pedir para... Ajá. sí se puede, discúlpame que te interrumpa nada más para Ujú. hacer mención, porque ya me pasó con otro expediente, bueno, me enteré de otro expediente, no es mi asunto, pero sí supe, el juez no, al final de cuentas resolvió y le dijo que no al lugar de las prestaciones demandadas y no observó absolutamente nada de los peritajes que se presentaron dentro ¿Ves? del procedimiento. Bien importante porque el juez tiene facultad de oficio de actuar y con el nuevo código que se va a implementar, con la suplencia de la jefa en temas de orden familiar, para hacer lo necesario y observar ese tipo de peritajes, porque se entiende que si arroja un resultado positivo donde sí existe una alienación, pues de forma inmediata se tiene que ver una revinculación, pero si nosotros observamos los expedientes que tenemos a nuestro alcance, ninguna autoridad te manda revinculación. ¿Ves? Sí, te mandan a terapia breve, te mandan a hacer estudios psicológicos, hacen los dictámenes y al final, si se ponen de acuerdo, después de años, establecemos una convivencia y a ver cómo se va dando la cosa. No están funcionando los centros de convivencia. Entonces, es importante obligar a la autoridad a hacer caso de esos peritajes porque sí tiene que ser valorado. Incluso por el tema de la alienación parental, porque nacen las denuncias de retención de menores, donde ellos argumentan que el niño no quiere ver al hijo, perdón, al papá, pero entonces el papá hace la denuncia por retención de menores y la mamá justifica que es porque no quiere ver al papá, pero entonces ahí hay una alienación. Si tú tienes ese peritaje en contra, entonces tanto el juez penal como el juez familiar tendrían que obligar a las partes a una revinculación, porque al final de cuentas hay una figura que se llama autonomía progresiva. La autonomía progresiva de una niña, un niño o un adolescente se tiene que también ser valorada en ese tipo de diagnósticos para saber si realmente el menor está en aptitud de decidir si quiere o no quiere ver a su papá o realmente la figura lo está superando. Oye, Elizabeth, varias preguntas aquí en el chat. Claro, Este, adelante. mira, me estaba diciendo Víctor, mi hijo se sometió solito al juzgado después de ser violentado.
¿Eso sirve? ¿Tiene experiencia sobre algo que haya hecho eso? O sea, por ejemplo, ¿tiene validez cuando el hijo se mete y dice, oye, mi mamá me golpeó o algo así? Claro que sí, porque de hecho incluso ahorita que señalaste el tema del amparo, en materia de amparo, el menor vaya, la representación legal se sustituye por el Estado si es que no hay una persona adulta que esté bajo su cargo que lo pueda auxiliar. Entonces, si un menor con su autonomía progresiva va y solicita el apoyo de la autoridad, indudablemente la autoridad lo tiene que escuchar y tiene que atender sus exigencias porque justo la ley está creada para ellos. Entonces, por supuesto que debería tener procedencia y mayor impacto en el resultado que vaya o que vaya a resultar de ese expediente. O sea, obviamente tiene que haber un porqué, ¿no? O sea, tiene que entrar el menor y dice, oye, mi madre me golpeó y hay una investigación, me imagino, ¿no? Correcto, pero es que sabes qué también pasa, digo, en México no pasa tanto, pero en Estados Unidos sí, que muchos adolescentes, niñas o niños, hacen denuncias falsas por molestar a sus padres. Obviamente la cultura es bien diferente, ¿no? No es lo mismo que en México, pero aquí la cuestión es que cuando una persona llega con una autoridad, si eres adulto, tienes que motivar y fundamentar tu acción a demandar para que la autoridad te pueda auxiliar. Entonces, si eres menor de edad, con mucho más razón, y pues tiene que hacer actos de investigación para poder comprobar los hechos. Entonces, es un poco más complicado, pero sí le deberían de dar curso. Oigan, denle doble clic a la pantalla y compartan, por favor. Oye, Elizabeth, una pregunta que me hacen muchos. Ujú. ¿Publicar o no publicar las acciones de obstrucción o los comentarios que hace la madre en contra del padre, donde se ve claramente que lo está amenazando o lo está haciendo una obstrucción, o que el niño está hablando por teléfono con el padre y se escucha la mamá en el fondo, no, dile que no lo quieres, dile que te golpea? ¿Publicarlos o no publicarlos? ¿Y por qué? Mira, actualmente hay mucha contradicción en esos temas porque la misma autoridad te está censurando, te está pidiendo no hacer mediático un asunto porque no quieren esa presión en el expediente, sobre todo a los usuarios o a los integrantes que pertenecen a una asociación que los está apoyando, ¿no? Y también para que no se ventilen datos que son confidenciales como del expediente o información que pudiera ser delicado, sobre todo porque la mayoría de los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, tienen acceso a ese tipo de contenido que también les pudiera repercutir en su vida diaria, en la escuela o otro tipo de cuestiones como bullying, lo que sea, ¿no? Pero sí se recomienda con la información parcialmente censurada en datos nada más que no sean confidenciales, sí se pudiera hacer ese tipo de evidencia o ese tipo de publicaciones, pero tendríamos que definir bien cuál es el objetivo, ¿no? Porque si también lo único que se está generando es hacerlo mediático, ¿en qué sentido? Pues no sería muy funcional para el expediente, tendríamos que ser estratégicos. Tú y yo sabemos que el tema del hostigamiento o el acoso por redes sociales o por otras cuestiones es muy delicado ahorita hacer la comprobación por temas de domicilio, por temas de competencia, por temas de identificación. Entonces, la integración de una denuncia en ese sentido, pues no va o sea, no hay mucho alcance, aunque se esté trabajando en ello, pero sí pudiera repercutir en cuanto a las sanciones que la autoridad familiar tenga por la información que tú estás compartiendo. Pero te digo, como medio de evidencia, con la información parcialmente censurada, sí se podría hacer, porque no estás en perjuicio de ningún tercero, estás en un espacio que es tuyo, Claro. y mientras no estés dando datos confidenciales, pues no debería de haber una repercusión. Al final de cuentas, tu libertad de expresión no debe ser coartada por nadie. O sea, entonces, sí se puede, pero no se puede. O sea, sí se puede, pero tener cuidado de Todo de depende, de qué todo comunicar. depende cuál es el objetivo, Francisco. ¿Cuál es el objetivo? Si tú me dices cuál es el objetivo, planeamos una estrategia. Pero si nada más si no te va a servir como medio de evidencia, no agotes ese recurso. Porque no todos los asuntos se hacen mediáticos o no son funcionales tan mediáticos, precisamente por valorar el tipo de apoyo que tiene cada una de las partes. Tú sabes que aquí el 95%, por no decir el 99 o el 100, y las instructoras son mujeres, ¿no? Entonces tienen un poco más de apoyo en temas de colectivos y demás y demás. Entonces, nada más hay que ser estratégico.